Hoy nos acompaña Mark Moss, emprendedor con más de 25 años de experiencia. Has construido y escalado 6 empresas. Y desde que te adentraste en el mundo cripto en 2015, te has convertido en un destacado defensor de Bitcoin, lanzando Block United y conduciendo The Mark Moss Show en iHeart Radio. Tienes más de 700.000 suscriptores en tu canal de YouTube Market Disruptors. Además, recientemente has sido nominado como Chief Bitcoin Strategist en Tao Alpha PLC y también eres coautor del Manifiesto Anticomunista. Sí. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente de Bitcoin? Sí, cuántas cosas. Qué introducción tan larga. No me di cuenta de haber hecho tantas cosas. Para responder, ¿qué me atrajo de Bitcoin? Fue alrededor del 2015. Creo que, en última instancia, lo que me atrajo es lo que atrae a todos, es lo que llamamos NGU, o Number Go Up. Así que al principio lo vemos como una forma de ganar dinero, y luego nos damos cuenta de que es mucho más que eso. Y recuerdo haber visto Bitcoin alrededor de 2012, 2013. Mi socio en ese momento dijo, quizá deberíamos comprarlo, y justo había subido a $1,000. Luego se desplomó mientras y pensé, bueno, y como que me olvidé del tema. En 2015 estaba en el proceso de abrir un fideicomiso y una cuenta bancaria, y trabajando en conseguir residencia allá en Panamá, y estaba tratando de sacar dinero del banco del sistema bancario estadounidense, porque todavía me sentía incómodo con el sistema bancario después del colapso de 2008. Así que estaba trabajando en esto de Panamá, como dije, no solo para sacar dólares de Estados Unidos, sino también para obtener la residencia. Y Bitcoin volvió a aparecer en mi radar. Lo volví a mirar y pensé, esto es más o menos lo mismo que sacar dinero del sistema bancario. Ok, me apunto. Así que era como resolver ese problema. Sin embargo, como dije, luego te cambia. Entonces, de repente, lo tengo y le metes dinero, y empiezas a pensar, bueno, ¿qué es esto? Déjame aprender más sobre esto. Y muy rápido me di cuenta de que no es solo una herramienta para ganar dinero, es una herramienta para cambiar todo el sistema. Y me di cuenta rápidamente de que por fin tenemos una herramienta con la que podemos ganar. Los libertarios solo quieren gritar y quejarse e intentar cambiar las cosas a través del liderazgo político, pero la herramienta es el dinero. Y cuando me di cuenta de eso pensé, tengo que ir a contarle esto a todos los que conozco. Y eso hice y básicamente no he dejado de hablar desde entonces, simplemente sigo hablando y hablando. Así que estamos tratando de cambiar el mundo. Resumiendo, eso fue lo que inicialmente me llevó a esto. Y lo que diría es que en general, si Bitcoin es algo, es tecnología de libertad, si es que es algo. Y diría que eso sigue siendo cierto hoy en día, y estamos viendo cómo evoluciona. Así que el tema más grande en el espacio de Bitcoin ahora son Bitcoins llamados los Sweetcoins, los de traje. Ahora tenemos a los de traje, tenemos a Wall Street, tenemos a las instituciones e incluso tenemos a los estados soberanos entrando al espacio de Bitcoin. Y hay una gran cosa, lo más candente, como dije, probablemente en el espacio ahora mismo son todas estas corporaciones de Bitcoin, como lo que Michael Saylor inició con Strategy. Ahora tenemos un montón de empresas haciendo cosas similares, donde están creando un vehículo público y lanzando Bitcoin a través de ahí. Y muchos Bitcoiners maximalistas no están contentos con esto. Dicen, Bitcoin no es para los de traje, no es para las instituciones, no es para las corporaciones, y yo creo que eso está mal, porque Bitcoin, si algo es tecnología de libertad. Y cuando entiendes el sistema financiero en general, que eventualmente con el paso del tiempo, Bitcoin va a cambiar, pero cuando te das cuenta de que en el sistema financiero de hoy hay más de 300 billones de dólares atrapados en algún tipo de instrumento de deuda, en algún tipo de instrumento de renta fija. Y por eso la mayoría de la gente invierte su dinero de manera pasiva. La mayoría de la gente ni siquiera lo piensa. Su sueldo entra, y sus pensiones o lo que sea, y esos fondos se están rindiendo por debajo de lo esperado porque están atrapados en el mundo denominado en deuda fiat, y todas esas personas están perdiendo su poder adquisitivo. No se dan cuenta de que la inflación les está robando eso, y no pueden simplemente ir y comprar Bitcoin. Obviamente, esa sería la mejor respuesta. Pero estas empresas de tesorería de Bitcoin les están dando un salvavidas a esas personas. Les dan la oportunidad de salir de esa situación. Aunque he visto cómo ha cambiado el espacio con el tiempo y ha evolucionado desde los cypherpunks, programadores tratando de preservar la libertad, hasta yo intentando sacar mi dinero del sistema bancario, y ahora, hoy en día, siendo algo corporativo e institucional, en realidad es lo mismo, y todo se trata de devolver la libertad. Una gran respuesta. Esto es exactamente lo que te iba a preguntar, porque en tu última entrevista con Jeff Booth que escuché, estabas enfatizando esto. Este es el primer instrumento de libre mercado global que está cambiando por completo el mundo, tal como lo estamos viendo hoy.
Está descentralizando por completo todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles piensas serán los próximos pasos? Pregunto porque has descrito últimamente que Bitcoin es como el primer nuevo activo financiero en 500 años que está permitiendo estrategias que antes solo estaban reservadas para el 1% de la población más adinerada. ¿Cómo crees su certeza matemática? Y por supuesto su escasez, lo convierten en un factor clave en cambiar el mundo tal como lo conocíamos hasta ahora en comparación con los activos tradicionales. Bitcoin es el primer activo financiero nuevo en 500 años, y quiero explicar lo que significa, pero retrocedamos. Lo que sucede es que surgen nuevas tecnologías, y siempre es la tecnología la que cambia el mundo. Y lo cambia porque transforma la manera en que trabajamos, interactuamos, nos comunicamos y todas esas cosas. Y lo que sucede es que, cada vez que aparece algo completamente nuevo, intentamos comprender qué es comparándolo con algo que ya conocemos muy bien y profundamente. Ahora estamos en la sexta revolución tecnológica que hemos tenido. En 1778, tuvimos la revolución industrial. Eso fue la invención de las máquinas mecanizadas. Unos 50 años después, tuvimos las máquinas de vapor y los ferrocarriles. Después tuvimos la electricidad y el acero. Después, combustibles derivados del petróleo, automóviles. Después llegó el microprocesador, que trajo las computadoras, las telecomunicaciones, el Internet. Y ahora, estamos presenciando una nueva revolución tecnológica. Así que la razón por la que menciono esto es porque cada una nos da un nuevo conjunto de bloques de construcción. Cuando tuvimos la electricidad y el acero pudimos hacer cosas que antes no podíamos, y en ese momento no podíamos imaginar lo que haríamos con la electricidad y el acero porque no teníamos esos bloques de construcción para crearlo. Entonces tratamos de entender qué es esto de la electricidad. ¿Qué es esto? Bueno, es como la primera aplicación revolucionaria fue la bombilla. Es como una vela digital. Bueno, era algo así, pero obviamente era mucho más que eso. Y lo digo porque Bitcoin es algo similar, ¿qué es? Bueno, es como oro digital y es como una forma de almacenar energía y también es una manera de preservar nuestra riqueza y es como todas esas cosas, pero también es mucho más de lo que siquiera imaginamos. Y ahora, con esta nueva herramienta, podemos construir cosas nuevas que nunca antes habíamos imaginado. Entonces, en los primeros días de Internet, como a mediados de los años 90, por ejemplo, la gente pensaba, algún día vamos a tener estos foros de mensajes en línea. Algún día podremos comprar cosas por Internet. Pero estaban imaginando lo que ya estábamos haciendo en Internet. Lo que no imaginaron fue que nuestros autos estarían conectados a algo llamado la nube, guiándonos por el tráfico usando redes sociales, porque no teníamos nube ni redes sociales, ¿verdad? Así que ahora tenemos este nuevo activo. Tenemos Bitcoin, esta nueva pieza de tecnología, y es como un activo financiero. Es como una forma de comunicarse. Es como una nueva red descentralizada que es la red más segura en la historia del mundo. ¿Qué podemos hacer con una red segura? Así que estamos empezando a hacernos estas preguntas. Pero también nos ha dado el nuevo activo financiero en 500 años. Así que hemos tenido bienes raíces que han existido desde siempre y luego tuvimos las materias primas, como el trigo, el oro y el petróleo, y hace unos 500 años introdujimos la renta variable o las acciones. Ahora hay opciones sobre acciones y derivados, pero básicamente ese ha sido el único nuevo que hemos tenido, y ahora tenemos Bitcoin. Y ahora podemos construir nuevos tipos de cosas con él. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo la reconstrucción de todo el sistema financiero global basado en ese activo. Sí, eso es completamente correcto. También has estado pronosticando la muerte de otros activos digitales, como las altcoins. Dijiste en 2022 que es como si Ethereum y XRP estuvieran básicamente en su cementerio. Leí que utilizaste precisamente esta expresión. ¿Por qué crees que Bitcoin es mejor que cualquier otra criptomoneda? ¿Cómo lo explicarías? En España veo que aún hay mucha confusión. Estoy intentando explicarle a la gente que solo hay un Bitcoin y que el resto es algo completamente diferente. Tenemos materias primas frente a los valores. ¿Cómo le explicarías eso a alguien que es, digamos, completamente nuevo en el ecosistema, que Bitcoin y el resto son cosas totalmente diferentes? Sí, es una gran pregunta, y la respuesta honesta es que es un poco complejo. Y muchas veces la gente me ha preguntado, ya sabes, explícame Bitcoin como si tuviera 5 años en 5 minutos. Y yo les digo, mira, no puedes entenderlo en 5 minutos. Lo siento. Así que te voy a dar una respuesta sencilla, pero la mejor respuesta es que con el tiempo, mientras más horas le dediques, más vas a empezar a entender esto. Así que las respuestas están ahí, solo tienes que salir a buscarlas.
Pero para entender realmente por qué Bitcoin es diferente de todas las demás criptomonedas, tienes que meterte un poco en el lado técnico de las cosas. Pero también puede que tengas que entender un poco de filosofía. Así que normalmente las soluciones surgen a partir de los problemas. Tenemos un problema, ¿cómo podemos resolverlo? Y entonces ideamos una nueva solución. Pero en el sistema fiat que tenemos, hay tanto dinero circulando que tenemos dinero persiguiendo problemas que no necesitan ser resueltos. Pero tenemos un problema y una solución. Algunos de los grandes problemas en el mundo hoy en día son la impresión ilimitada de dinero. Todos los gobiernos del mundo siguen inflando la oferta monetaria, lo que nos roba poder adquisitivo y nos hace más pobres, ¿verdad? Ese es un gran problema. En segundo lugar, los gobiernos imprimen todo ese dinero, lo que les da más poder, y luego usan ese poder para tener más autoridad sobre nosotros. Ahora, en algunos países como Corea del Norte o Afganistán, tal vez en Afganistán las mujeres ni siquiera pueden tener una cuenta bancaria, ¿verdad? Los talibanes se quedarían con eso. También hay alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo hoy en día que no tienen acceso a la banca porque no tienen permiso para unirse. Así que tenemos este aumento del autoritarismo y este sistema de permisos. Eso, en mi opinión, son problemas, y me encantaría tener una solución. Entonces, ¿cuál sería la solución para eso? Bueno, la solución para una moneda controlada, que siguen imprimiendo en cantidades ilimitadas, la solución sería tener algo que nadie pudiera controlar. Y en lugar de cantidades ilimitadas, que tenga una oferta fija. ¿De acuerdo? Bueno, también hay un problema con esta autoridad y este sistema de permisos, así que tendría sentido que la solución fuera un sistema sin permisos al que cualquiera pudiera unirse, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a entender, bueno, ¿qué necesita el mercado? Lo que pasó es que Bitcoin se introdujo como eso. El primero, materias primas, así que la definición de materia prima en este caso sería algo que no tiene un emisor común. No hay una empresa que lo haya producido, cualquiera puede conseguirlo. Número 2, sin importar dónde lo obtenga en el mundo, es fungible. Así que si yo busco oro en África o busco oro en México o en Estados Unidos, cualquiera puede cavar un hoyo y encontrar oro, y el oro es fungible. El oro es oro. El petróleo es petróleo. Si cultivo una naranja o trigo, es lo mismo. Y con Bitcoin es igual. Cualquiera puede conseguir una computadora, conectarla y obtener Bitcoin, y es fungible. Todas las demás han sido creadas por una empresa que creó esas criptomonedas. Pero más importante aún, lo que eso significa es que una empresa la creó y la controla. Así que, por ejemplo, con Ethereum, los Ethereum Bros, Joseph Lubin, Vitalik Buterin y las personas que tienen la mayor cantidad de tokens de Ethereum y tienen el consenso, han cambiado la emisión y el suministro monetario como 3 veces en los últimos años. Algo muy parecido a lo que realmente hace la Reserva Federal, o a lo que hacen los bancos centrales, el BIS y el FMI en particular. Y eso, pues, no resuelve el problema. Así que eso es lo primero que hay que entender. Lo que queríamos era un sistema descentralizado que nadie pudiera controlar. Lo que queríamos era un sistema descentralizado que fuera abierto para cualquiera, un sistema descentralizado que nos permitiera tener este suministro fijo, esta cantidad finita. Y Bitcoin resuelve eso. De nuevo, todos los demás están controlados, de alguna manera. Ahora, ellos lo van a maquillar, y es lo que llamamos una estafa de afinidad. Intentan decir que son como Bitcoin para que la gente los compre y confunden a todos, porque esto es un poco técnico de entender. Pero de nuevo podemos ver cómo han podido cambiar esto. Pero podemos ver que al final del día, tenemos a Bitcoin que está descentralizado, nadie lo posee ni lo controla y es lo que hay. Los de cripto intentan convencer que hay algo como una descentralización. Es como un espectro. ¿Lo es o no lo es? Y yo diría que esa es la gran diferencia. Diría que otra gran diferencia que creo que es importante entender es que, para que algo sea descentralizado, todos deben poder participar. ¿Y entonces qué significa realmente descentralizado? En vez de que Facebook, Google o quien sea tenga una base de datos, un servidor que ejecuta el código, una base de datos, en vez de uno solo, una base de datos descentralizada como Bitcoin significa que hay millones de bases de datos. Y para que sea descentralizado, todos deberían poder ejecutar una base de datos. Entonces la blockchain de Bitcoin, la base de datos de Bitcoin no estoy seguro de qué tamaño tiene hoy en día, pero es lo suficientemente pequeña como para que, por ejemplo, un niño en África con una laptop de hace 5 años pueda ejecutarla. Sí. ¿De acuerdo? Pero no puedes ejecutar un nodo completo con Ethereum o con la que quieras. Necesita estar en un servidor profesional en un centro de datos compartido, y eso también impide que sea verdaderamente descentralizado. Es un poco más técnico, podemos profundizar más, pero eso es lo que diría a grandes rasgos. Sí. Mencionaste al principio que ahora estamos entrando en la nueva tendencia de adopción.
Un tema muy relevante últimamente es todo lo que está pasando con las empresas de tesorería de Bitcoin. Tenemos a Strategy, tenemos a Metaplanet, tenemos a The Blockchain Group aquí en Europa, que es el primero siguiendo el mismo modelo. El famoso modelo de Michael Saylor. Han obtenido ganancias increíbles. Ya han superado las ganancias del propio Bitcoin. ¿Qué crees es lo hace que estas empresas sean tan poderosas? ¿Cómo obtienes estos resultados y en qué se diferencian de cualquier otro proyecto cripto? Sí. Bueno, lo primero que diría para responder a la pregunta de por qué son tan poderosas, es que son poderosas porque, al final del día, invertir es, en realidad, una actividad. Básicamente, podrías llamarlo arbitraje. Los mercados son mecanismos de descuento. Así que, básicamente, trato de comprar algo más barato hoy de lo que creo que valdrá en el futuro. Eso es lo que son los mercados. Y luego tenemos el arbitraje entre mercados, donde puedo comprar algo más barato en un mercado y venderlo más caro en otro. Y lo que estamos viendo es que, en el espacio de las finanzas tradicionales, en TradFi, estamos en un sistema monetario basado en la deuda. Eso significa que el dinero se crea a través de la emisión de deuda, y luego tenemos un sistema financiero tradicional que se ha construido en torno a eso. De nuevo, ya mencioné que hay más de 300 billones de dólares en los mercados globales de deuda, los mercados de bonos. Tenemos otros 180 billones de dólares en el mercado de acciones, en los mercados de renta variable. Y, en esos mercados, son ineficientes. Y Bitcoin, siendo el activo con mejor rendimiento en el mundo durante 15 años, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, elige el periodo de tiempo. Y, de nuevo, al ser un nuevo bloque de construcción, nos da oportunidades para hacer cosas nuevas. Así que tenemos un activo que sube un 50 o 60% al año, pero los mercados tradicionales de acciones suben un 10% al año. Y podemos pedir prestado a una tasa del 3% o 5%. Así que si puedo pedir prestado al 5%, si puedo pedir prestado al 10% y comprar un activo que sube un 50 o 60%, tengo un gran margen. Tengo un arbitraje. Y como estamos en un sistema basado en deuda, tenemos toda esta deuda y capital en este sistema TradFi que ahora nos permite llevarlo al espacio de Bitcoin. Así que esto crea una oportunidad enorme. El propio Bitcoin, como ya mencioné, ya es la mejor oportunidad en cuanto a rendimiento. Pero ahora estas empresas pueden aplicar apalancamiento utilizando los mercados públicos de deuda y capital para apalancar el Bitcoin y crecer aún más rápido. Es algo sobre lo que Pierre Rochard escribió un artículo, creo que en 2014, llamado Un ataque especulativo. Y no es diferente de lo que ocurrió en la República de Weimar en Alemania. Un hombre llamado Hugo Stinnes hizo esto para convertirse en el hombre más rico de Alemania. Así que esto no es algo nuevo para Bitcoin, pero básicamente lo que significa es que puedo pedir prestado en una moneda más barata y comprar una más fuerte. Entonces, para entender esto fuera de Bitcoin, en Turquía, la lira turca, en los últimos 5 años, ha caído aproximadamente un 90% frente al dólar estadounidense. Entonces, si yo hubiera estado en Turquía hace 5 años, sabiendo que la moneda iba a desplomarse frente al dólar, lo que habría querido hacer es salir de la lira turca y pasarme al dólar estadounidense, ¿verdad? Una mejor manera de hacerlo habría sido pedir prestado todo el dinero posible en liras turcas, comprar la mayor cantidad de bienes raíces y activos de capital, endeudándome lo más posible, y luego, esa inflación de la lira turca básicamente lo paga. Hace que el valor de esa deuda valga menos. Esa sería una mejor jugada, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos pidiendo dinero prestado en los mercados tradicionales, en los mercados de dólares estadounidenses, que se están devaluando por la inflación, y comprando un activo más fuerte como Bitcoin. Así que, esa es la jugada especulativa. Y al hacer eso, se acelera el proceso. Sí. Entonces, al comprar más Bitcoin, hace que Bitcoin suba aún más de valor. Y tienen que imprimir más dinero. Y seguimos teniendo este aumento. Sí. Y estamos teniendo este maravilloso ascenso en el precio últimamente. Sí. Bitcoin ha despegado. ¿Qué tan grande es esta oportunidad? Ahora mismo, hay 300 billones de dólares atrapados en los mercados de deuda y de acciones, y ese dinero está atrapado bajo ciertos mandatos. Ahora, está en inversiones riesgosas, así que normalmente compran estas obligaciones de deuda colateralizadas. Es como, hay una película llamada La Gran Apuesta, y hablan de lo que pasó en la gran crisis financiera con el colapso inmobiliario, y más o menos lo explica. Tomas mucha deuda y la juntas en un solo instrumento. No sabes qué hay dentro, no tienes visibilidad de la canasta, no sé mi nivel de riesgo. Primer punto. Segundo, no hay suficiente colateral para respaldar la deuda. Tercero, me está pagando un 3 y un 5%.
un rendimiento del 3 al 5% sobre mi dinero, que no está manteniéndose al ritmo de la devaluación global. Ahora, por ejemplo, lo que Michael Saylor ha hecho con Strategy y lo que vamos a hacer con Satsuma es crear productos individuales y específicos que se alineen con cada uno de estos fondos de capital. Y entonces con Saylor y sus instrumentos STRK, STRF, STRD, STRC. Cada uno de estos es un producto específico. En vez de darte una canasta revuelta y desordenada en la que no puedes cuantificar el riesgo, pagando un 3 a 5%, y además subcolateralizada, él te está dando un activo prístino como Bitcoin sobrecolateralizado como 6 a 1 y te paga un 10%. De nuevo 3% sin riesgo o con bajo riesgo y 10%, la respuesta es simple. Puedes ver cómo esa demanda, esos 300 billones de dólares, empiezan a llegar. La verdad que es algo que seguramente cambiará el mundo de mercados de capitales. Es increíble. Si podemos, me gustaría hablar ahora sobre Satsuma, tu nuevo proyecto que vas a empezar muy pronto. ¿Planeas diversificar tu portafolio de instrumentos que vas a ofrecer, así como lo está haciendo Strategy? ¿O vas a empezar solo con un paquete de instrumentos? Y si pudieras darnos un poco más de información, si puedes, sobre la empresa, porque hasta donde yo entiendo, va a ser la primera que está orientada a la inteligencia artificial y a Bitcoin. Sí. Así que diría que realmente, tal vez diría que hay 3 tipos diferentes de empresas de tesorería de Bitcoin. El primer tipo sería como Tesla. Fabricas automóviles, tal vez haces robots, y tienes dinero en tu cuenta de ahorros, tu tesorería, y ponemos parte de ese dinero en Bitcoin. Bien, pero eso realmente no es una empresa de tesorería de Bitcoin, así que descartemos esas. El siguiente nivel es, por ejemplo, tengo un negocio, como Similar Scientific, y también estoy manejando una empresa de tesorería. Así que todavía estoy tratando de conseguir más Bitcoin en mi tesorería usando los mercados públicos de deuda y capital, pero también dirijo un negocio. Y luego, el tercer nivel es lo que llamamos una empresa de tesorería de Bitcoin pura. Esto es como MicroStrategy o Metaplanet, y todo lo que hacen es crear productos financieros. Eso es lo que hacen. Su producto para el mercado son sus productos financieros. Así que sí, MicroStrategy todavía tiene un negocio, todavía venden el software. Pero se ha vuelto una parte tan pequeña de su negocio que, ya sabes, realmente es irrelevante a estas alturas. Ni siquiera hablan mucho de eso. Así que lo que han hecho de nuevo es crear estos productos para los inversionistas estadounidenses. Metaplanet pudo copiar eso, copiarlo exitosamente, para los inversionistas japoneses. Entonces tienes que entender, hablo de estos fondos de capital, pero todos están en diferentes jurisdicciones. Así que hay mercados financieros en Estados Unidos, mercados financieros en Japón, hay mercados financieros en el Reino Unido, hay mercados chinos, ¿verdad? Así que hay todos estos mercados diferentes. Y entonces, lo que hizo Japón fue duplicar exitosamente lo que hizo Strategy, pero lo hicieron en Japón. Y lo que va a hacer esta empresa, Satsuma, es lo mismo, pero en el mercado del Reino Unido. Y la razón es porque cada uno de estos mercados es diferente, tienen su propio fondo de capital y sus propias regulaciones y mandatos. Así que es como, haz lo que hizo Strategy, haz lo que hizo Metaplanet como una empresa pura, pero hazlo en el Reino Unido. En el Reino Unido específicamente, es uno de los centros financieros más grandes del mundo, y en el Reino Unido en particular, tiene la mayor proporción de renta fija, estos fondos de capital tipo deuda, en relación con los mercados en general. Eso significa que hay una gran cantidad de personas atrapadas en estas oportunidades que les hacen perder dinero y que necesitan ser rescatadas hacia una empresa de Bitcoin. Así que ese es más o menos el plan. En cuanto a lo que preguntas sobre la parte de la inteligencia artificial, eso es más bien el negocio antiguo, el negocio de software de Strategy, y ese negocio sigue ahí, pero el objetivo es desarrollar productos financieros basados en Bitcoin. Hablando de Strategy y su estrategia para convertirse en la empresa de tesorería de Bitcoin. Recientemente se ha publicado un análisis muy interesante, creo que fue por Bloomberg, donde se mostraba el éxito de los ETF de Bitcoin en comparación con cualquier otro ETF, por ejemplo, del ETF de oro. Hubo una entrada de capital hacia el ETF de Bitcoin de unos 85.000 millones solo en un año. Cualquier otro ETF tuvo que esperar entre 3, 5 o hasta 10 años para conseguir el mismo resultado. ¿Cómo crees que esta adopción impactará el precio futuro de Bitcoin? Sin irnos tan lejos, digamos para 2030. Sí, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, los ETFs son nuevos y hay una cantidad masiva de entradas, como mencionas, y la razón es porque tenemos estos mercados financieros tradicionales, y todo ese dinero está ahí, y tienen mandatos, solo pueden invertir en ciertas cosas. Así que mucha gente que tiene ahorros para el retiro en estas cuentas no puede comprar Bitcoin. Ahora, deberían hacerlo. Vendan todo, vayan y compren Bitcoin.
pero no pueden. Su dinero está atrapado ahí. Solo pueden comprar acciones o valores, por ejemplo. Así que no pueden ir a comprar Bitcoin normal y guardarlo en una billetera fría, pero sí pueden comprar Bitcoin a través de un ETF. Y entonces, la gran cifra que estás mencionando es porque estamos reconociendo todos estos enormes fondos de capital en las finanzas tradicionales que quieren llegar a Bitcoin pero no pueden, y ahora que hay un camino, una vía para llegar, está empezando a fluir muy rápido. Así que, por eso está ocurriendo tan rápido. Ahora, ¿qué hará eso con el precio? Hay un par de cosas que pensaría. El precio se mueve por oferta y demanda. Las acciones son un poco diferentes. Las acciones se valoran en función de la empresa y su potencial para aumentar sus ganancias y distribuir esas ganancias y flujos de efectivo en el futuro. Pero en las materias primas, básicamente es solo oferta y demanda. Petróleo. ¿Habrá más demanda de petróleo o menos? ¿Tendremos más oferta de petróleo o menos, naranjas, trigo, lo que sea? ¿Y qué pasará con Bitcoin? Entender las métricas de oferta y demanda del petróleo no es fácil. ¿Qué va a pasar con la guerra en Medio Oriente? Los vehículos eléctricos van a dominar, ¿cierto? Así que no es tan sencillo, más fácil que las acciones. Pero luego tenemos a Bitcoin. Bitcoin tiene oferta fija. Lo único que debemos entender es la demanda. Sabemos que todo ese dinero en mercados de deuda pública y acciones que estaba atrapado ahora empieza a encontrar su camino aquí. Eso es mucha demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hará eso con el precio? Bueno, si la oferta se mantiene fija y la demanda sube, eso debería hacer que el precio suba bastante. La siguiente pregunta que hiciste es entonces, ¿dónde queda el precio? Se puede encontrar en Internet una charla que he dado en la conferencia de clausura en Bitcoin MENA en diciembre en Abu Dhabi, la capital del capital, y proyecté con matemáticas, desglosando dónde creo que estará Bitcoin en 2030, 2040 y 2050, y mostré las matemáticas de por qué tengo esa opinión. Pero básicamente lo que sucede es que si lo piensas así, cuando los gobiernos, cuando los bancos centrales imprimen más dinero, eso hace que los precios de los activos suban. ¿Verdad? Entonces, están aumentando la cantidad de agua y los barcos suben. Pero no todos suben al mismo ritmo. Entonces, lo que hice para este ejercicio, para esta charla, fue analizar cuánta cantidad de dinero han creado los gobiernos del mundo, cuánta inflación hemos tenido en el sistema monetario y qué efecto ha tenido eso en los precios de los activos. Luego miramos esa proporción y la proyectamos hacia el futuro, porque el gobierno de Estados Unidos hace esa proyección. La Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, nos dice cómo será eso durante los próximos 30 años. Ahora, creo que esa cifra está muy subestimada. Creo que será más de lo que ellos dicen, pero usando los datos que nos han dado y extrapolando eso para los próximos 30 años y lo que eso hará con los precios de los activos en general y dónde creo que encaja Bitcoin, pienso que Bitcoin estará en $1 millón para 2030, en 14 millones para 2040 y en unos 44 millones para 2050. ¡Wow! Y creo que eso es conservador. Sí. Permíteme que vuelvo al tema de jubilación y planes de pensión. En España, estamos teniendo últimamente un tenso debate. Sabemos que nuestro sistema financiero está roto. No es algo que esté pasando solamente en Turquía o en Estados Unidos. Está ocurriendo en todo el mundo. En España aún más, diría yo. Se nos está advirtiendo que no podremos jubilarnos con 63, 65 años como ahora. Tendremos que esperar hasta los 71, 73. Personalmente creo que yo nunca veré ninguna jubilación. No cuento con ello porque entiendo cómo funciona el sistema. Es simplemente imposible que dentro de 30 años vayamos a tener algún plan de jubilación. Sé que el problema muy similar tenéis en Estados Unidos. Mencionaste una vez que el sistema tradicional de jubilación, tal como fue diseñado en 1930, está fallando. Todos los baby boomers ahora casi no tienen ahorros. Entonces, ¿qué solución específica propondrías o sugerirías para cualquiera, especialmente para los jóvenes, sobre cómo deberían empezar sabiendo que esto no va a ninguna parte? El dinero se imprimirá sin fin. Hubo algunos intentos de arreglarlo, pero ya sabemos cómo terminó. Elon Musk se quemó muy rápido, ni siquiera él pudo hacer nada. Entonces, ¿qué sugerirías? ¿Qué aconsejarías a los jóvenes, a las personas de mediana edad y a otros para su jubilación? Sí. Bueno, lo que diría es que en primer lugar mencionaste, como en España, que están cambiando la edad de jubilación. Entonces, cuando pienso en eso, ¿el gobierno me dirá cuándo puedo jubilarme? No. Decidiré yo cuándo me jubile. Así que básicamente lo que eso significa es que dependo del gobierno. ¿El gobierno me va a salvar o no me va a salvar? El gobierno me dirá cuándo. No.
Yo decidiré cuando me jubile y lo decidiré porque construyo la vida que quiero. Yo decido lo que quiero. Yo decido lo que se necesita para llegar ahí. Hago un plan y cumplo ese plan. ¿Cómo logras ese plan? Bueno, logras ese plan dándote cuenta, como mencionaste, de que los gobiernos no van a dejar de imprimir dinero y van a seguir devaluando la moneda. Así que si estoy ahorrando en dólares o solo gano en dólares, voy a estar perdiendo. Mi calidad de vida seguirá disminuyendo. La mayoría de la gente ya sabe esto. Esto no es nada revolucionario, así que se dan cuenta de que tienen que ahorrar. Por eso están ahorrando en los mercados financieros tradicionales, como hemos estado hablando. Sus sueldos, su dinero va a índices bursátiles, mercados de deuda, mercados de ingresos y cosas por el estilo. El problema es que ninguno de esos realmente está manteniendo el ritmo de esta expansión monetaria tampoco. La mayoría de la gente no entiende esto porque usa su moneda fiduciaria, el dólar, o quizá en tu caso, el euro, como su unidad de cuenta. Por ejemplo, hoy publiqué en mi Instagram que el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, pero eso es en dólares estadounidenses. Si lo valoras en Bitcoin, está un 15% abajo. Entonces, ¿cuál es la unidad de cuenta? Si solo mides en la moneda fiduciaria manipulada, ves el número equivocado. Así que creo que esa es otra clave para entender esto. La mayoría de la gente ya sabe que el dinero les va a alcanzar para menos en el futuro, así que tienen que invertirlo. Pero lo que no se dan cuenta es que sus inversiones no los llevan a ningún lado. Lo siguiente que no se dan cuenta es que toda la idea de ahorrar dinero y luego vivir de esos ahorros está un poco rota porque, primero, no va a ser suficiente. Segundo, ¿y luego qué? Solo esperas morirte antes de que se te acabe el dinero, lo cual es bastante terrible. Lo que no se dan cuenta es que la forma en que el 1% construye riqueza es tomando su dinero, comprando activos y luego nunca vendiendo esos activos. Volviendo a lo que hablamos sobre la jugada de la tesorería de Bitcoin, cómo están usando el ataque especulativo, cómo están usando los mercados de deuda pública y de acciones contra un activo que está funcionando, nosotros podemos hacer lo mismo en nuestra propia vida. Tengo un vídeo que he titulado El plan de jubilación en 5 años. Básicamente involucra Bitcoin, y tengo un libro, lo puedes conseguir gratis en mi sitio web. Es unomarkmos.com, es un libro sobre cómo jubilarse libre de impuestos gracias a Bitcoin. Así que básicamente ahora tenemos un activo que está subiendo un 55%, incluso 60% al año. Eso es lo que ha estado promediando en los últimos años. Si el activo sube un 50%, pero puedo pedir prestado contra el al 10%, entonces podría hacer eso indefinidamente. Entonces, ¿qué significa eso? La mayoría de la gente realmente no entiende eso. Así que la mayoría de la gente pensaría, porque piensan en términos financieros tradicionales, que tengo que comprar un activo que me dé flujo de efectivo. Entonces necesito comprar una propiedad para alquilar, tengo que comprar una acción que pague dividendos, o compro Bitcoin, pero tengo que prestarlo. Tengo que generar rendimiento con el Bitcoin, tiene que ser un activo productivo. Pero malinterpretan lo que es el flujo de efectivo. Si compro una propiedad para alquilar y me genera $1,000 al mes, eso es flujo de efectivo. Pero ¿qué pasa si compro la propiedad por $100,000 y luego la vendo un año después por $200,000? Eso también fue flujo de efectivo, entonces empezamos a pensarlo de una manera un poco diferente y por eso uso ese ejemplo. Con Bitcoin podemos cosechar la apreciación como flujo de efectivo. Entonces, si el Bitcoin pasa de $100,000, $200,000, $300,000, $400,000 en el camino, puedo tomar parte de esa apreciación, parte de esa ganancia, pero no lo hago vendiéndolo. Lo hago usando deuda en su contra. Así que, si quisiera $100,000 al año de ingresos libres de impuestos por el resto de mi vida, en los mercados financieros tradicionales te van a decir que ahorres 3 o 4 millones de dólares. Pero si tuviera $100,000 hoy, probablemente podría lograrlo. Compraría un Bitcoin hoy. Si eso vale $1 millón en 2030, puedo pedir prestado el 10% de ese valor contra él. Y cuando lo pido prestado, es deuda, eso no es gravable. Pagas impuestos sobre las ganancias, pero no pagas impuestos sobre la deuda. Así que tengo $100,000, puedo gastarlos y no pago impuestos. Al año siguiente Bitcoin sube desde ahí y pido prestado un poco más contra él, y al año siguiente pido un poco más. La razón por la que quiero hacer eso es por 2 motivos principales. Número 1, para no pagar impuestos. Si lo vendo, tendría que pagar una gran parte de eso en impuestos. Número 2, si lo vendo, ya no tengo el activo que sigue subiendo un 30, 40, 50%. Así que pido prestado contra él, no pago la penalización fiscal. Número 2, todavía sigue subiendo más rápido que la tasa y mucha gente entonces dice, ok, suena genial, pero ¿cuándo pagas la deuda? Y la pregunta es, ¿por qué querrías pagar la deuda alguna vez?
Mientras el activo siga creciendo más rápido de lo que se acumula la deuda, entonces querrías seguir haciéndolo. ¿Cuánto tiempo durará eso? Quizá para siempre. Así es como funciona el sistema. Ahora mismo, al menos en Estados Unidos, yo pediría dinero prestado para comprar un complejo de apartamentos por el flujo de efectivo. Así es como funciona el sistema. La mayoría de la gente simplemente no lo ha entendido y la mayoría podría alcanzar ese número de jubilación que desean en unos 5 años si invierten en Bitcoin hoy. Sí, eso es lo mismo que está pasando hoy en día en España. A la gente se le educa que la mejor y más fácil manera de invertir en activos es comprar una casa, comprar un apartamento o local comercial, luego alquilarlo, con todo lo que eso implica aquí con las leyes que tenemos, que la propiedad privada está totalmente desprotegida por el gobierno por las leyes. En España cualquiera puede ocupar tu casa y no hay manera de que puedas echar a los ocupas de tu propia vivienda. Es completamente diferente a Estados Unidos. Así que ya ni siquiera es racional comprar una casa porque si no vives allí, corres el riesgo de que alguien simplemente entre y te puede llevar hasta 5, 7 años echarlos. Eso es terrible. Eso es incluso peor que en California. Ya créeme que no puede ser peor que aquí. Me gustaría que hablemos de eso un segundo. Sí, Porque, como dije, y creo que en eso estás de acuerdo, la mayoría de la gente se da cuenta de esto, o sea, que realmente no puedo ahorrar en dólares, tengo que comprar activos. La mayoría de la gente se da cuenta de esto, así que dicen, ¿qué compro? Entonces puedo comprar bienes raíces y alquilarlos, pero luego tengo los problemas que conlleva porque, ¿qué pasa si alguien se muda y no puedo sacarlo? ¿Y el mantenimiento? ¿Qué pasa si alguien se resbala y se cae y me demanda? Entonces hay todos esos problemas con eso. Así que ahora mismo, el mercado inmobiliario global está valorado en aproximadamente unos 350 billones de dólares. ¿Qué porcentaje de esas personas que poseen bienes raíces como propiedades de alquiler, hoteles, apartamentos, lo que sea, dicen, ¿sabes qué? No vale la pena el riesgo o el lío o el 5% de retorno, o no vale la pena el riesgo y el lío por un 5% de retorno. Podría simplemente venderlo y comprar Bitcoin y obtener un 50% de retorno y no tengo ningún lío, ningún dolor de cabeza, ninguna complicación legal, nada de eso. Entonces, ¿cuánto de esos 350 billones empezará a pasar también a Bitcoin? No hablamos de ese número y obviamente es algo muy importante. Yo empecé mi carrera en mercado inmobiliario. Prácticamente me deshice de todas mis propiedades en alquiler y lo moví a Bitcoin, y lo veo en Internet todo el tiempo. Todos dicen, me salgo, me olvido de mercado inmobiliario. Compro Bitcoin. sí, totalmente de acuerdo. Pero creo el problema generalizado que hay es que aún falta educación en temas financieros. La gente teme a Bitcoin y yo siempre digo, temes a Bitcoin y no tienes miedo de que alguien te quite tu propiedad y que estás totalmente desprotegido por ley como propietario. Así que la gente simplemente no lo entiende. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer para que cambien el chip, que haya ese cambio de mentalidad antes de que suceda. Pero claro, es el futuro, como dices. También has publicado hace poco un vídeo muy bueno sobre el marco del ciclo de 50 años. Me gustaría mucho que lo explicaras brevemente aquí para nuestra audiencia. En este vídeo indicas que hay como 4 fases en los ciclos y que ahora estamos en la fase de frenesí. ¿Podrías darnos un poco más de detalles al respecto? Creo que fue muy interesante. Sí. Ya hablé un poco sobre esto antes, pero para recapitularlo nuevamente y dar un poco más de detalles al respecto, aproximadamente cada 50 años el mundo cambia a través de la tecnología. Es algo que yo llamo la onda cuántica porque el mundo da este salto cuántico hacia adelante y no solo da un salto cuántico hacia adelante debido a la tecnología, sino también a los cambios en los mercados financieros. Así que estamos en la sexta. Sucede aproximadamente cada 50 años durante los últimos 300 años. Hace unos 300 años, todo el mundo era tierra. Teníamos agricultura, industria artesanal, pero hoy tenemos tecnología. Tuvimos electricidad, acero, maquinaria pesada, petróleo, combustibles, automóviles y luego microprocesadores. Hoy estamos en la sexta revolución que la llamo revolución descentralizada. Así que ha ocurrido 6 veces. Lo interesante de los ciclos es que mientras más veces se repite un patrón, más probable es que vuelva a repetirse. El ciclo de halving de Bitcoin ocurre cada 4 años. Vamos a tener otro, es muy probable. Los hemos tenido en cada ciclo, ¿verdad? Y ahora estamos en el sexto, así que entendemos que viene de nuevo. Ahora, también entendemos por qué ha ocurrido 6 veces, que cada una tiene como este marco repetible, este ciclo, y por eso hay 4 fases distintas, y es porque realmente hay 2 tipos de personas. Pero tenemos estas 4 fases distintas, así que la primera fase es lo que llamamos la fase de erupción.
Aquí es donde ocurre la invención y, obviamente, los inventores creen en ello y luego hay otras personas que también creen en esta nueva tecnología, así que rápidamente se lanzan. Esto es como esa adopción minorista, pero también es como, en el caso de Bitcoin, ¿será Bitcoin el ganador? Bueno, vamos a probar, creo que hay 16 millones de altcoins al día. Vamos a probar 16 variaciones más. Esa es la primera fase, y eso llevó a la explosión de las altcoins, eso llevó a los NFTs, eso llevó a todo eso. Cuando pasamos a la segunda fase, dejamos atrás esta etapa minorista y empieza a entrar el dinero grande. Aquí es donde entran las instituciones. Se llama la fase de frenesí. Y tenemos instituciones trayendo grandes sumas de dinero real a los mercados. Pero el problema que tienen es que no pueden invertir en esas pequeñas empresas. Ellos quieren empresas reales, aquellas que tengan suficiente liquidez para absorber $1.000 millones, que estén registradas ante los reguladores, ¿verdad? Empresas reales. Y así es más o menos donde estamos ahora mismo. Esa es la segunda fase. Esa también es la parte más grande de la fase de crecimiento. Así que si miras la tecnología, no solo tenemos estas 4 fases, sino que también usamos algo llamado curva S para medir qué tan rápido una tecnología es adoptada. Y la forma en que funciona una curva S es que el tiempo que toma pasar de 0 a 10% es el mismo tiempo que toma pasar de 10 a 90%. Así que es como esta S. Y en esta segunda fase es donde llegamos a esa curva S, la parte parabólica, y ahí es más o menos donde estamos ahora. Así que, para mucha gente que recién está escuchando sobre Bitcoin, buenas noticias, no es demasiado tarde. De hecho, la mayor parte del crecimiento todavía está por delante de nosotros, en esta próxima fase, probablemente durante los próximos 5 años. También significa que quizá ya no tengamos esas grandes caídas que solíamos tener antes, si empezamos a entrar en esta fase parabólica. ¿Ahora habrá otra caída? Por supuesto que la habrá. Simplemente no sabemos qué tan profunda será. La tercera fase es donde entramos más en la sinergia. Aquí es donde empieza a volverse algo común para todos. Aquí es donde Bitcoin empieza a moverse hacia su fase de medio de intercambio. Aquí es donde empezamos a usar Bitcoin de manera más regular. Tiene esa sinergia, realmente empieza a notarse el efecto. Y luego la cuarta y última fase es, básicamente, cuando ya es algo completamente común. Es un poco como cuando empecé a invertir en la época de las .com, en empresas de Internet. Mi compañero de cuarto en ese entonces y yo éramos unos locos hablando de estas empresas de Internet, pero hoy en día ya no existen las empresas de Internet como tal. Simplemente son empresas. Y entonces, ahora es algo común, ¿verdad? Así que ya no es algo nuevo, ya no es criptomoneda, simplemente es dinero. O lo que sea. Así que esas serían las 4 fases distintas. Y como dije, estamos firmemente en esta fase 2. Podemos verlo, es como mencioné, por las instituciones, por los estados que están entrando. En este momento estamos entrando en esa curva de crecimiento parabólico, y es poderoso si entiendes cuáles son esas fases, porque también nos ayuda a definir nuestro proceso y filosofía de inversión, pero también a ver qué está funcionando. Por eso las empresas con Bitcoin en tesorería son la mejor jugada, y en la fase 1 era una jugada de altcoins. Tengo la última pregunta, y creo que es muy relevante para la audiencia española, para lo que ha estado ocurriendo aquí en España durante muchos años. En España tenemos más del 25% de jóvenes desempleados, en comparación con el 9% en Estados Unidos. Así que es casi el triple. Y lo que me preocupa aún más es que más de la mitad de ellos, cuando planean su futuro profesional, no piensan en trabajar para el sector privado. Prefieren ubicarse en el sector público porque lo ven más estable, lo tienen garantizado hasta el final de sus días laborales. Así que el espíritu emprendedor es prácticamente inexistente. Y tú, como defensor del emprendimiento, compartes muchos consejos para los emprendedores sobre cómo navegar en este entorno impredecible, a veces muy caótico. Ayer publicaste 22 reglas sobre cómo alcanzar el éxito. Voy a mencionar solo algunas de ellas. Me encantan. La primera, encuentra personas que hayan logrado el éxito que tú quieres. El éxito es un pésimo maestro, aprendemos de nuestros fracasos. Necesitas tener metas claras antes de poder trabajar hacia ellas. Lo que decimos se convierte en realidad. Miente sobre tu futuro, pero de manera positiva. Me encanta la última. Es como que me imagino mi futuro y simplemente voy hacia él. ¿Podrías darnos algunos consejos, algunos pautas básicos para animar a los jóvenes aquí en España a empezar el camino del emprendimiento según tu experiencia? ¿Es necesario ser un emprendedor nato, o es algo que se puede aprender o deberías buscar un mentor? ¿Qué deberías hacer para cambiar ese paso del sector público hacia un emprendimiento más creativo que realmente pueda traer un futuro mejor y, como dijiste, decidir cuándo te retiras? O tal vez nunca te retires, porque cuando te gusta lo que haces, ni siquiera piensas en retirarte. Así es. Así es.
Si sabes, el sistema monetario basado en la deuda nos ha engañado a todos de muchas maneras, y una de ellas tiene que ver precisamente con este tema de la jubilación. Donde nos enseñan que debemos ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, ahorrar para la jubilación, y que algún día tendremos suficiente dinero para dejar de trabajar, no hacer nada en todo el día y simplemente vivir de nuestros ahorros. Y ese parece ser el objetivo para la mayoría de las personas. Y como dijiste, en España, mucha gente solo quiere entrar al sector público para que los cuiden y saber que tendrán dinero para poder jubilarse algún día. Pero si ese es el objetivo, entonces te harías la pregunta, ¿por qué todos los multimillonarios siguen trabajando? Obviamente, no es una cuestión de dinero. Warren Buffett acaba de dejar el puesto de CEO, sigue siendo el presidente, a los 93 años. Porque lo que nos han vendido es una mentira. El objetivo no es trabajar toda la vida, ahorrar para la jubilación y luego no hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tumbarnos en una tumbona y que alguien nos traiga Mai Tais todo el día? Así que ese no es el objetivo. El objetivo es resolver problemas para el mundo, aportar valor al mundo. Así que lo que diría, volviendo a la pregunta que hiciste, es cualquiera puede hacer esto. Sí y no. Cualquiera que tenga la capacidad de tener una mente abierta puede cambiar. Así que sí, pero la mayoría de la gente, lamentablemente, es ignorante y su mente está congelada. Y lo veo todo el tiempo. Veo todo mi contenido en redes sociales, y es terrible. Veo esto y pienso, estas personas nunca lo van a lograr. Tienen una forma de pensar tan rígida. Así que, si puedes tener una mente abierta, entonces sí, puedes hacerlo. Lo que diría es como volver a esa última afirmación que dijiste, ¿verdad? Siempre que hables sobre el futuro, miente. ¿Y la razón? Lo que eso significa es que cada vez que hablamos del futuro, es una mentira, porque el mañana no está garantizado. Si digo que voy a verte para almorzar mañana. ¿Y si no llevo a mañana? Así que, de alguna manera, estamos mintiendo hablando de un futuro que no conocemos. Entonces, ¿por qué no hablar de eso de manera positiva? Puedes decir, va a ser terrible. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿O va a ser increíble? No. No lo sabemos de ninguna manera. Así que, ¿por qué no hablar de ello en un sentido positivo? Y la razón por la que es importante hablar de ello de manera positiva es porque lo que he descubierto que marca la mayor diferencia entre tener éxito o no, no es lo inteligente que seas. No es el tipo de familia en la que naciste, no es tu educación, no es ninguna de esas cosas. En realidad, todo se reduce a tu capacidad, o mejor dicho, a tu disposición para asumir riesgos. Si estás dispuesto a intentarlo, pero no lo harás si crees que vas a fracasar. Tienes que ser positivo y pensar que tienes la posibilidad de tener éxito para siquiera intentarlo. Si no, ¿para qué molestarse? Así que, tengo que creer en un futuro positivo, luego tengo que intentarlo y después tengo que salir a construir el mundo que quiero. Entiendo que ahora algunos podrían decir, ya sabes, prefiero vivir de pie que morir de rodillas, por así decirlo. O como dicen, que un cobarde muere 1000 veces. Así que como podemos ver ya existen estos dichos que nos dicen estas cosas. Pero se podría decir que el riesgo de no intentarlo es peor que el de intentarlo. Y entonces depende de tu mentalidad, pero sí, creo que cualquiera puede aprender estas habilidades. Son habilidades muy básicas, pero si tienes la mente abierta. Sí. Gran respuesta. Muchas gracias, Mark. Fue una gran conversación. Si pudieras decirnos dónde podemos encontrarte y seguro en YouTube, en tu programa. ¿Dónde más podemos buscarte para seguir tus buenos consejos y aprender de ti, de tu camino? Sí, bueno, no soy difícil de encontrar. Donde publico la mayor parte del contenido es en YouTube. Busca a Mark Moss en YouTube. Publico mucho ahí. Estoy en todas las redes sociales, contenido diferente en cada plataforma, YouTube es la principal. Para saber más sobre cómo jubilarte libre de impuestos con Bitcoin, tengo un libro gratuito. Puedes conseguirlo en mi web, unomarkmoss.com. Sígueme en redes sociales para ver lo que estamos haciendo con Saxuma, Sats en el Reino Unido. Será algo muy grande. Eso está genial. Espero verte el próximo año en Madrid en este gran evento que estoy preparando. Espero que puedas estar ahí. Te enviaré más detalles pronto. Esta es la primera, pero espero que no la última conversación que tendremos. Espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.